Hola, pues muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias a Beatriz, porque ella es la fundadora de esta organización. Es Vivir con Crohn y CUSI AC. Es una organización que está en todo México. Obviamente, bueno, Beatriz vive en la Ciudad de México, pero pues ahorita con todas las redes sociales, pues bueno, todos estamos comunicados. Yo les voy a hablar el día de hoy principalmente sobre diagnósticos, sobre las diferentes diferencias entre colitis ulcerosa y Crohn. Pero aquí yo quiero que ustedes pregunten, porque esa es la idea, de que las dudas que cada quien tiene, que pueden ser muy diferentes, pues que me las hagan y que esto sea algo participativo. Bueno, soy gastroenteróloga y desde el 2013 fundé la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal en el Hospital 25 del IMSS. Ahí trabajo mi práctica pública y también trabajo aquí en el Doctors. De hecho, ahorita llegué un poquito tarde, mil disculpas, pero vengo acabando una colonoscopía de una paciente con colitis ulcerosa que trae pancolitis mayo 3 y que está en tratamiento con infliximab y que obviamente, pues después de esa colonoscopía, pues le va a tener que hacer cambio de tratamiento. Les digo, cualquier duda que tengan, con toda confianza. Vamos a ver si alcanza. Sí, es que se atoró. Ay, bueno, voy a estar un poquito. Ok. Bueno, se vale interrumpir, ¿ok? Primeramente, vamos a empezar por las definiciones porque hay mucha confusión. Cuando nosotros a un paciente le decimos, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad inflamatoria intestinal, lo primero es, ¿qué es eso? Nunca lo he escuchado, es algo muy raro. Y bueno, de hecho las primeras consultas son muy largas porque les tenemos que explicar muchísima información. En realidad se divide en 4 tipos diferentes. La colitis ulcerosa es una enfermedad que ahorita voy a explicar un poquito más detallado, pero bueno, nada más va a afectar el colon. Y obviamente el diagnóstico definitivo se hace por biopsia. Luego tenemos la enfermedad de Crohn. Posteriormente tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal sin clasificar y luego la colitis indeterminada. Estas dos últimas son conceptos que hacen mucho ruido porque hay pacientes que nosotros no les podemos decir que si tiene colitis ulcerosa, que nosotros comúnmente lo abreviamos como CUSI, o si tiene Crohn. Y los pacientes, pues a muchos es desesperante porque a todos como que les hace más ruido de tener Crohn, porque dicen, si se trata de escoger cuál es menos feo. La verdad es que no es que una sea más feo, hay pacientes que tienen Crohn y que están muy tranquilos y muy estables, y al revés con la colitis ulcerosa. Pero estos conceptos hay veces que el médico, a pesar de hacer todos los estudios, por más que quiera, pues no podemos hacer el diagnóstico diferencial entre colitis ulcerosa y Crohn y se quedan estos términos, y aquí se los pongo. La colitis ulcerosa, si se fijan en la imagen, se muestra todo el colon. Entonces es una enfermedad que nada más va a afectar el colon, pero siempre de distal a proximal. Es decir, siempre va a estar más afectado el recto y de ahí para arriba, no al revés. La colitis ulcerosa se caracteriza por ser continua. Es decir, tiene un área enferma, puede tener todo el colon enfermo o un pedacito enfermo y un pedazo muy enfermo y el resto sano. Adelante, pásenle. Pero a diferencia en el Crohn, que muchos de ustedes pues más o menos ya están acostumbrados, como se ve en la imagen, se ven un pedacito enfermo y luego un pedacito sano. Son áreas en parches intercaladas. Y el Crohn, a diferencia de la colitis ulcerosa, puede afectar todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. ¿Ok? Esas son las diferencias como que más básicas. Entonces, estas eran las que yo les decía, que son las indeterminadas. Enfermedad inflamatoria intestinal sin clasificar. Es cuando nosotros los médicos hacemos todos los estudios que ahorita voy a mencionar, endoscopía, colonoscopía, estudios de imagen, y no nos queda claro, o el paciente cumple criterios tanto para colitis ulcerosa como para Crohn, y se queda así, sin clasificar. Y luego tenemos la colitis indeterminada, que por el paciente, por ciertas situaciones de su evolución, se tuvo que operar, se reseca un pedazo del intestino, se corta un pedazo del intestino, ya sea colon o sea intestino delgado, y entonces el patólogo, generalmente cuando tenemos toda la pieza, entonces el patólogo puede ya darnos la diferencia si es colitis ulcerosa o es Crohn.
Pero cuando a pesar de eso no puede darnos la diferencia, entonces aquí queda la colitis indeterminada. ¿Por qué el Crohn es más difícil de hacer el diagnóstico que la colitis ulcerosa? Sí. A ver, de los que están aquí presentes, ¿quién tiene Crohn? Levante la mano. Un buen. ¿Y colitis ulcerosa? Ok. Pues más colitis ulcerosa que Crohn, que generalmente, eso en todo México generalmente es así. Les decía que el Crohn es más difícil de hacer el diagnóstico por algo muy sencillo, de que cuando nosotros hacemos las colonoscopías o enteroscopías, tomamos biopsias con una pincita muy chiquita, buenos días, con unas pincitas muy chiquitas, y alcanzamos a tomar solamente la primera capa del colon, que es la mucosa, y el colon, como si fuera una cebolla, tiene 4 capitas. La enfermedad de Crohn tiene como característica que afecta las 4 capas, y por eso, como afecta las 4 capas, puede perforar la pared del intestino y comunicar ese intestino con otro órgano, como la vejiga, o incluso con la piel, haciendo fístulas. Eso es el Crohn. Entonces, de manera que cuando nosotros hacemos una colonoscopía y tomamos biopsias, pues nada más vamos a tomar biopsias de la primera capita. Y las características endoscópicas de esas biopsias son muy parecidas entre colitis ulcerosa y Crohn. Por eso es que es muy difícil hacer el diagnóstico. En el transcurso de la enfermedad, de hecho hay muchos pacientes que se les diagnostica como colitis ulcerosa y después de años, ¿sabes qué? Tienes Crohn. Y más que nada es por eso, porque a veces las demás características que son muy visibles del Crohn, como las fístulas, como las estenosis, van apareciendo con el transcurso del tiempo. Y entonces pues ya nos queda más claro que es enfermedad de Crohn y no colitis ulcerosa. ¿Alguna duda hasta este punto? Doctora, de hecho, a mí se me detectó que la Crohn porque un año antes yo tuve una operación de quiste. Y a raíz de eso, pero no, nunca había sabido que era la ya como a los 6, 8 años después me apareció otra. Gracias a Dios. Sí, de hecho, hay ciertos puntos cuando una persona tiene sangrado rectal, cuando hay fístulas complejas, fístulas que se salen de lo habitual. Cualquier paciente que tenga, cualquier paciente, aunque no tenga enfermedad inflamatoria intestinal, puede tener una fístula perianal, puede tener fisuras y puede tener sangrado, pues no, pues sí, es muy frecuente el sangrado. De hecho, por ejemplo, la causa de sangrado más frecuente pues son las hemorroides. Por eso es una de las cosas que muchas veces se confunden en hacer el diagnóstico, se tardan mucho en hacer el diagnóstico de colitis ulcerosa, sobre todo porque es hemorroides, y es hemorroides, y es hemorroides, pero no se le hace un estudio más allá. Entonces, sí están las indicaciones muy marcadas cuando debemos de sospechar de una enfermedad inflamatoria y hacer los estudios para hacer el diagnóstico correcto, ¿verdad? ¿Cuál es la causa? Esto también, cuando llega un paciente y le diagnosticamos, le acabamos de dar el diagnóstico, esta pregunta también es muy frecuente. Doctora, ¿por qué me dio eso? ¿Qué medicamento me hizo daño? ¿O es una infección? Entonces, hasta ahorita se considera que la causa de la enfermedad inflamatoria es multifactorial. Quiere decir que hay muchos factores que causaron el desarrollo de la enfermedad. El paciente con enfermedad inflamatoria trae una predisposición genética que a usados. No significa que sea hereditario. Tienes una predisposición genética a tener la enfermedad, pero no significa que a fuerzas la vas a tener. Entonces, cuando tienes esa predisposición genética o susceptibilidad genética, va a haber muchos factores en el ambiente que le pueden estimular el desarrollo. Por ejemplo, se habla mucho sobre si el paciente cuando era bebé recibió lactancia materna o no, que obviamente es protector, que si el paciente se enfermó mucho de niño, de los oídos y le dio mucho antibiótico, que si el paciente recibió todas las vacunas completas. La exposición, hay la teoría que es la teoría de la higiene. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Sí? La teoría de la higiene da mucha risa porque habla que, por ejemplo, en los países desarrollados y lo que es Europa, Estados Unidos y Canadá, hay muchísimo más enfermedad inflamatoria intestinal que aquí en México. Y una de las cosas que se cree es la teoría de la higiene, que nosotros los mexicanos tenemos no tanta higiene, en el sentido de que pues el niño juega con lodo y de repente volteas y el bebé tiene los pasteles de lodo en la boca, o que se cae el chupón y vámonos para adentro.
Entonces, todas esas cosas protegen, o sea, son protectoras, no es que sean malas, en el sentido en que exponen al niño desde chiquito a muchas bacterias. Nosotros comemos tacos, pues, ¿quién no ha comido tacos aquí en México, verdad? Nadie puede levantar la mano y decir que no. Y estás en contacto con muchas bacterias, y eso en cierta forma te protege. También la microbiota que va en relación también a lo mismo, tiene mucho que ver. Se han hecho muchos estudios sobre los millones de bacterias que tenemos todos en el colon, y hay ciertas bacterias que te protegen contra la enfermedad inflamatoria y otras que te predisponen. ¿Ok? Estos, por ejemplo, son las diferencias entre colitis ulcerosa y Crohn. Lo que ya les había mencionado al principio, la colitis ulcerosa, cómo va a abarcar siempre así continuo. Lo que está en rojo puede ser nada más ese pedacito, pueden ser nada más 10 centímetros del recto, o puede ser todo el colon, y el intestino, el Crohn, pues como ya mencioné, en parches. Los síntomas. Hay síntomas que son muy generales de enfermedad inflamatoria intestinal, que pues ustedes ya se lo saben de memoria. El principal en colitis ulcerosa, o lo primero que llama la atención y que le preocupa a un paciente, ¿qué es? Que el colitis ulcerosa, ¿qué es lo que más te preocupa cuando empiezan? ¿Qué ven y dicen, esto no es normal? Diarrea y sangre. Casi siempre todo el mundo cuando ve sangre, puedes tener diarrea, pero te aguantas. Pero cuando ves sangre, como que, caray, esto ya no me gustó. Entonces, diarrea y sangre es lo más frecuente en colitis ulcerosa y en cada recaída. En la enfermedad de Crohn puede haber diarrea también, puede haber sangre también, pero yo creo que la parte más importante es que en el Crohn muchas veces hay estreñimiento. El paciente no puede evacuar, batalla para evacuar, y hasta puede presentar una oclusión intestinal o suboclusión. Cuando uno no evacúa, pues obviamente el abdomen se infla, ¿verdad? Puede tener hasta náusea, hasta vómito, dolor abdominal, e incluso hay pacientes que se les diagnostica enfermedad de Crohn porque abren con un cuadro agudo y se tienen que operar de emergencia. Y el doctor que lo está operando no tiene ni idea qué enfermedad es, pero al momento de operar ve una área que está ocluida, la corta y ahora sí, pues ya ahí con eso es el diagnóstico. Entonces muchas veces los pacientes que nos llegan a nosotros llegan porque ya fueron operados. ¿Ok? La anemia puede estar en todos los pacientes, o sea, CUSI o Crohn. La pérdida de peso es más frecuente en la enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Porque generalmente la enfermedad de Crohn abarca más intestino delgado, que es la zona donde absorbe los nutrientes el organismo. Entonces, por eso es más frecuente que haya pérdida de peso. Obviamente, si un paciente con colitis ulcerosa tiene una actividad grave, pues va a perder peso, porque no está todo lo que come, así como entra, así se va. Pero es más frecuente en la enfermedad de Crohn. Tenesmo, fatiga. Las lesiones anales son más frecuentes en la enfermedad de Crohn, o sea, por las fístulas perianales, pero eso no significa que un paciente con colitis ulcerosa no pueda tener una fístula. El tenesmo y el pujo, ¿sí saben cuál es el tenesmo y el pujo? Tenesmo y pujo. Cuando sientes una molestia en el abdomen, como que si quieres ir al baño, vas al baño, pujas y no sale nada. ¿Alguna vez les ha pasado? Bueno, ese es el pujo y tenesmo, no sale nada. O pujan y sale poquita sangre y poquito moco. ¿Ok? Manifestaciones extraintestinales. Cuando llegan a la consulta también es muy importante preguntarles si tienen síntomas de que puedan tener alguna otra manifestación en otra parte del cuerpo fuera del intestino que sea relacionado a la enfermedad de Crohn, que ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Si se fijan, esto también a mí me gusta explicarle a los pacientes, porque nosotros en enfermedad inflamatoria, digamos que nuestra máxima enseñanza está en una organización que es la Asociación Europea de Colitis Ulcerosa y Crohn, no de pacientes, de médicos, y esa asociación tiene muchas guías muy claras sobre el tratamiento y sobre el seguimiento de nuestros pacientes. Si se fijan en esta oración de la ECO, aquí dice que para enfermedad inflamatoria, pero más importante para enfermedad de Crohn, no podemos tener un solo estudio para hacer el diagnóstico. O sea, la colonoscopía con las biopsias muchas veces no es suficiente, y en enfermedad de Crohn nunca va a ser suficiente. Entonces, también a veces es una desesperación,
porque dicen, oiga, doctora, ya me hizo la colonoscopía, ya gasté bastante y todavía no me puede dar el diagnóstico. Pues desafortunadamente no. Es necesario hacer todos los demás estudios. En un paciente con enfermedad inflamatoria, obviamente empezamos con la clínica, con los laboratorios, los exámenes de sangre, los exámenes de heces. Luego hacemos la ileocolonoscopía con biopsias. Si no tiene biopsias, no vale, la hay que volver a repetir. Y luego hay que hacer los estudios de imagen, ya sea una resonancia o un TAC. Importancia de la educación para pacientes. Como les decía al principio, estas enfermedades requieren demasiada información que te cae de golpe. No es lo mismo que yo le diga a un paciente, ¿sabes qué? Tienes diabetes. Pues sí sabe que es la diabetes, o no mucho, pero por lo menos tiene una idea y dice, ay, ya me va a quitar los pasteles. Pero cuando les decimos que tienen enfermedad inflamatoria, no hay ni idea de nada. Entonces, si ustedes conocen más sobre la enfermedad, van a comprender mejor, van a saber mejor cómo ayudarse ustedes, van a agilizar la consulta, obviamente, porque ya van con preguntas más específicas sobre sus dudas, y aparte, es muy importante saber por qué me cuido. O saber por qué no como esto, o saber por qué no hago esto, por qué no voy a tomar analgésico nada más porque sí, o por qué no me voy a autorrecetar un antibiótico, porque ya sabes que te hace daño y que es por tu bien, no nada más porque el doctor es bien enojón, ¿verdad? Entonces, es muy importante empoderar a los pacientes. Ahora, aparte de todo esto que les comento, también, por ejemplo, este tipo de asociaciones son muy útiles, porque si ustedes se van juntando con otros pacientes, habrá unos pacientes que tengan una enfermedad muy leve, pero habrá pacientes que necesitan medicamentos más novedosos o que apenas están lanzando en México, que a veces las instituciones no los tienen, que se batalla para conseguir, y si ustedes como pacientes también se juntan, pueden ser una fuerza que obligue a las instituciones, ahí no me van a escuchar, ¿verdad? Pero que obligue a las instituciones a conseguir esos medicamentos. Yo, por ejemplo, siempre, a veces a algunos de ustedes les he comentado, los pacientes con VIH son muy unidos y son muy aguerridos. Y gracias a eso han conseguido que a ellos no les puede faltar el medicamento ni un día, porque arde Troya. No se pueden quedar sin medicamento. Y eso es aunque no tengan seguro de gastos médicos mayores y aunque no tengan ni IMSS, ni ISSSTE, ni ninguna institución. O sea, alguien se los tiene que dar. Entonces, si ustedes se juntan, el unirse les ayuda para muchísimas cosas. Para entender la enfermedad, para recibir tips de alguien que ya pasó por una situación parecida, a veces se prestan, yo sé que a veces se prestan medicamentos, sabes que a mí me sobró, ya no lo ocupo, tú lo ocupas, pues te lo regalo, o te lo presto y luego me lo regresas. Tiene muchas utilidades. Cuadro clínico, síntomas, pues ya comentamos, diarrea, la fiebre, no en todos los pacientes, pero en enfermedad de Crohn sobre todo es más frecuente. El dolor abdominal, obviamente. Cuando hay afectación del duodeno, eso es muy raro, pero sí da más mala absorción. La afectación perianal, o sea, las fístulas, pues ya las conocen. Pérdida de peso, proctitis con pujo, lo que les decía. Aparte del pujo y del tenesmo para ir al baño, también la proctitis se refiere a cuando tienen mucho dolor en la región anal. Sienten como si trajeran algo ahí en el ano que les duele, que les incomoda incluso para sentarse. Y aunque tengan afectado, por ejemplo, pacientes que tienen colitis ulcerosa que tienen afectado 8 centímetros de recto, esos 8 centímetros de recto son suficientes para hacer un dolor de cabeza. El tenesmo, el dolor rectal, la náusea y el vómito. Bueno, lo que les mencionaba, las enfermedades intestinales. Cuando el paciente llega a la consulta, es muy importante preguntar si tiene otros síntomas que no tienen nada que ver con sí tienen que ver, pero que no son del intestino. Por ejemplo, las aftas o las úlceras en la cavidad oral es un dato que cualquiera de nosotros puede tener una afta, pero en pacientes con enfermedad inflamatoria, que sospechamos enfermedad inflamatoria, te orientan a enfermedad de Crohn. Entonces acá a la derecha arriba, ahí están las úlceras o afta. Las articulaciones, fíjese, 30% de los casos que tienen enfermedad inflamatoria pueden tener alguna enfermedad articular, y es bastante, pues es muy frecuente. Entonces puede ser una enfermedad articular asociada a enfermedad inflamatoria, que quiere decir que no es una artritis reumatoide,
pero también pueden tener artritis reumatoide o pueden tener una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante, que es un dolor más central de la columna y de la cadera. Problemas de la piel. Hay muchos problemas de la piel, algunos son asociados a los medicamentos, pero dos asociados directamente a la enfermedad inflamatoria es el eritema nodoso y el pioderma gangrenoso, que son enfermedades, bueno, sobre todo el pioderma es una enfermedad compleja. Problemas de los ojos. Los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria pueden tener problemas, por ejemplo, de los ojos, algo tan simple, por ejemplo, al uso de los esteroides. Cualquier persona que use esteroides por largo plazo te puede ir alterando la visión y te aumenta el riesgo de cataratas, que digamos que eso es una enfermedad pues, de las personas en general. Pero hay otras complicaciones como uveitis y como infecciones del ojo, incluso por herpes, que son cosas que son urgencias. Y si la persona tiene pérdida de la vista, o sea, si de repente yo estoy viendo normal y de repente me levanto mañana y tengo pérdida aguda de la visión, puede ser una urgencia, porque son cosas que se tienen que tratar en ese mismo momento. El hígado. El hígado también puede ser afectado por algunos de los medicamentos o hay enfermedades autoinmunes, así como la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad autoinmune, el hígado también tiene enfermedades autoinmunes que pueden estar asociadas a la enfermedad. Y de la sangre, los coágulos. Esto se debe a que, si ustedes se han fijado, cuando hay una actividad de la enfermedad inflamatoria, generalmente, como parte de la respuesta inflamatoria, las plaquetas aumentan. Y las personas no tienen plaquetas normales, tienen trombocitosis, es decir, las plaquetas más de 450,000. Esa elevación, si el paciente está internado, va a tener más plaquetas, generalmente porque va a estar internado por actividad de la enfermedad. Y aparte el reposo o el poco movimiento de una persona que está hospitalizado te aumenta mucho el riesgo de coágulos. Coágulos que pueden ser en las piernas, pueden ser en el pulmón o hasta en el cerebro. Por eso es muy importante, de hecho nosotros luchamos a veces con los médicos generales o médicos internistas, que si un paciente está internado por enfermedad inflamatoria, y está sangrando, tiene diarrea con sangre, le tenemos que poner anticoagulante. Y entonces a todo el mundo como que le mete ruido, incluso a las enfermeras, oye doctora, está sangrando, ¿cómo le voy a poner anticoagulante? Porque si no le ponemos anticoagulante tiene mucho riesgo de trombosis, de coágulos. Y un coágulo, pues es algo que te puede dejar secuelas a largo plazo. El diagnóstico, pues obviamente, como, bueno, todo buen médico tiene que hacer una historia clínica completa. Y tenemos que hacer pruebas de laboratorio. Siempre los estudios básicos para un paciente con enfermedad inflamatoria es la biometría. En la biometría vamos a ver que no haya anemia, que no tenga los leucocitos elevados, porque si están elevados nos indica que haya una infección sobreagregada, que los leucocitos no estén bajos porque nos indica que puede ser un efecto secundario de alguno de los medicamentos, sobre todo de la cetioprina, que puede hacer leucopenia, o también si están muy bajos puede ser secundario a una infección viral. Las plaquetas que no estén elevadas. Luego el perfil bioquímico, es muy importante revisar que su función hepática esté normal, o sea, que no esté el hígado inflamado, que la creatinina esté normal, porque obviamente si un paciente tiene mucha diarrea, puede tener la creatinina alterada por tanta deshidratación y los electrolitos también pueden estar alterados. Y parte para medir la inflamación de la enfermedad, vamos a medir la proteína C reactiva, que yo creo que seguramente a todos les suena, y hay estudios de heces. Cuando nosotros apenas estamos iniciando, pues obviamente tenemos la obligación de descartar procesos infecciosos. Entonces ya ustedes pues ya les suena que hacemos el examen de excremento, el coprológico, el coprocultivo. Ahorita actualmente existe en medio privado, en el INS no tenemos un estudio que se llama panel gastrointestinal total por PCR, que ese te determina cerca de 22 microorganismos entre virus, bacterias y parásitos, y entonces con ese ya descartamos que no haya ninguna infección. Y existe un estudio muy importante que ya en los últimos años ya lo hemos incorporado, que es la calprotectina fecal cuantitativa. ¿Alguien sabe para qué nos sirve la calprotectina fecal cuantitativa? A ver, ¿alguien que quiera participar? ¿Para la inflamación? Ok. Cuando los rangos arriba de 50, pues ya nos está indicando inflamación intestinal.
Caso puede llegar hasta 200, pero se considera todavía leve, pero arriba de 200 pues ya es una inflamación severa que nos indica que hay un problema serio de inflamación intestinal. Así es. Antes no teníamos la calprotectina y solamente tener sospechas de qué grado de inflamación era solamente con la colonoscopía. Ahora que tenemos la calprotectina nos sirve de dos formas. Diagnóstica, cuando estamos apenas viendo si el paciente tiene una enfermedad como tipo colitis, yo le digo colitis normal entre comillas, o sea, síndrome intestino irritable, para diferenciar eso de una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, a veces te sirve para hacer el diagnóstico. Sí, exactamente, los niveles normales es menos de 50. Cuando están arriba de 250 se considera que es muy, muy probable que sea ya enfermedad inflamatoria intestinal y existe un limbo entre 50 y 250, que son muchas otras enfermedades también te la pueden elevar, no nada más el Q-Ciclón, pero pues ahí, ese limbo nos obliga a hacer más estudios de extensión para hacer el diagnóstico. Entonces, adelante. ¿Qué cantidad es la que a usted le ha tocado ver más alta en alguna persona? 8,000. 8,000. Sí. ¿En cuánto tiempo esos 8,000 con el medicamento adecuado tarda en llegar a 50, 100? No. Por eso es muy importante hacer varias determinaciones, porque si se fijan, o a lo mejor les ha pasado, existe la calprotectina fecal cuantitativa que te da el valor, y hay algunos laboratorios que nada más se repartan positivo y negativa y no nos saca de apuro. Y en algunos laboratorios, cuando es arriba de 2,200, ya le ponen mayor de 2,200 y ya no te dan valor. Entonces, no es lo mismo que un paciente empiece con 900 de calprotectina, yo le voy a dar el tratamiento y muy probablemente al mes ya va a estar casi normal. Al mes puede estar normal, o 200 y cachito, o sea, casi muy cercano a lo normal. Pero si el paciente empieza, por ejemplo, con 8,000, pues yo no voy a esperar que estén 200 al mes. Sí se va a tardar más tiempo. Pero ahí lo importante es, ahí lo importante es que uno tiene que ir yendo para abajo. Por eso necesitamos que hacer el diagnóstico y antes de iniciar el tratamiento tomar una. Y luego cuando citamos al paciente para ver si está respondiendo al tratamiento, pues le volvemos a tomar otra y durante el seguimiento. Por ejemplo, mi hija llegó a tener 6,000 de calprotectina. Estaba tomando dos pastillas de mesalazina, pero se le incorporó la pentasa al supositorio. Entonces se le empezó a aplicar el supositorio, al mes traía de 5,000, bajaba mi fracción, pero a los 3 meses ya estaba en 200. Entonces, pues tuvo respuesta inmediata a la pentasa, ¿verdad? Sí, así es. O sea, muchos pacientes a veces se mortifican porque todavía está muy alto, pero si lo comparamos con el basal, o sea, eso es lo importante, la mejoría. Y luego cuando ya logramos que un paciente tenga una calprotectina normal, entonces las siguientes calprotectinas nos van a servir para poder identificar que si hay una recaída de la enfermedad, que eso pues es muy importante. Yo les digo, a ver, la calprotectina no es que sea bruja, no es adivina, ni nada. La calprotectina es cuando las células del intestino están ulceradas, se rompen. Y cuando se rompen, liberan la calprotectina al excremento y es lo que se mide en el laboratorio. Si tú no tienes úlceras y tu pared del intestino está enterita, está normal, entonces la calprotectina va a salir baja. Y los pacientes, muchas veces, a lo mejor algunos de ustedes o han escuchado o les ha pasado, llegan a la colonoscopía y dicen, no, pues yo estoy súper bien, no tengo diarrea, evacuo una vez al día, no tengo sangre, yo estoy súper bien, no tengo anemia, laboratorios normales. Y le hacemos una colonoscopía y sácatelas. Está lleno de úlceras. Entonces, cuando un paciente empieza con actividad, la calprotectina, por eso decimos que predice hasta 3 meses antes de que tenga recaída. Y le digo, no es que sea adivina, sino que cuando una persona empieza a hacer úlceras, puede que no tenga ningún síntoma y pues no sangra, empieza a sangrar, pero poquito, no es lo suficiente incluso para dar anemia. Acuérdense que para tener anemia, primero tu cuerpo se roba todos los depósitos de hierro que tienes y luego ya cuando ya no tiene depósitos, pues ni modo, ahí sí ya empieza la anemia. Entonces, antes de los síntomas, la calprotectina va a salir elevada. Y lo ideal es en ese momento
Independientemente del tratamiento que tengas, es hacer un ajuste al tratamiento para evitar o sea, no quiero que tengas diarrea, que tengas sangrado, ni que te sientas mal, ni que faltes al trabajo o a la escuela. Calprotectina fecal cuantitativa. Ahora, algo importante mencionar es que la calprotectina es más fidedigna en los pacientes que tienen colitis ulcerosa que los que tienen Crohn, porque se libera más en el colon que en el intestino delgado. Pero si un paciente con Crohn ya tiene la calprotectina elevada, o sea, si tenemos una basal elevada, pues entonces ahí sí nos sirve. Pero, por ejemplo, en mi caso, la BCG, todos los niños también. Elevada. El problema de la BCG es que, bueno, tanto la BCG como la proteína C reactiva son inespecíficas, son marcadores de inflamación de todo el cuerpo. Si tú traes una infección en el dedo gordo porque se te enterró la uña, o sea, nada que ver con el Crohn, te va a salir elevada, tanto la BCG como la proteína C reactiva. ¿Sí? O sea, te indican que hay algo inflamado, pero no es nada más del intestino. La calprotectina sí, la calprotectina es exclusivamente del intestino. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad inflamatoria y aparte tiene artritis, o tiene un problema en la piel, o sea, tiene alguna otra enfermedad, puede ser que del intestino esté perfecto en ese momento y que esté bien mal de la artritis. Y entonces ahí le van a salir arriba la BCG y la PCR, pero la calprotectina sí, le va a salir normal. Por eso es que nos sirven, pues, todos los estudios. ¿Usted iba a comentar algo? Cuando va a haber un brote, pero tiene que ser ya la calprotectina tendría que tener un nivel muy alto, ¿verdad? O desde que empieza con sus nietos. Sí, por eso es importante tener varias calprotectinas, porque si tenemos una aislada, si yo a mi paciente nunca le he hecho una y me sale a lo mejor en 500, va a ser muy difícil saber, oye, a lo mejor él tenía 6,000 antes, entonces no sé si va para arriba o va para abajo, ¿sí? Entonces, pero sí, si tú tienes generalmente los pacientes que están en remisión están con calprotectinas menos de 100, y de repente llega un día a la consulta y trae 280, y dices, o sea, algo está mal. Hay una pregunta del público que dice, Hernán Morales, entonces mi biopsia derivada de la colonoscopía no fue suficiente, no me hicieron calprotectina, la proctóloga me comentó que no era necesaria si en la biopsia ya indicaba enfermedad inflamatoria. Como comenté hace ratito, depende si es colitis ulcerosa o Crohn. La colitis ulcerosa muchas veces con las puras biopsias sí puede ser suficiente para hacer el diagnóstico, porque en las biopsias se reportan colitis ulcerosa. Siempre y cuando como médico tenemos que interrogar que no haya datos de Crohn que nos hagan obligar y hacer más estudios para descartar enfermedad de Crohn. Pero, aunque sea colitis ulcerosa, la recomendación, como decía, es tener una calprotectina basal para poder, antes de iniciar el tratamiento, porque es lo que nos va a ayudar a ver si está respondiendo al tratamiento. Porque yo depende mucho. Si yo veo un paciente muy grande en el hospital, no lo voy a ver en 3 meses después. Lo voy a ver dependiendo a las 2 semanas o al mes o así, dependiendo de la severidad. Pero para poder yo evaluar si está respondiendo al tratamiento y no hacer una colonoscopía, va a ser la calprotectina. Generalmente a los pacientes cuando les damos seguimiento, si la calprotectina está bien, pues no le voy a hacer colonoscopía. Pero si la calprotectina sale elevada, sí estamos obligados, elevada de forma considerable, no en 250. Pero si está elevada, estamos obligados a hacer una colonoscopía para corroborar que haya actividad de la enfermedad y luego ya hacer el cambio pues que se tenga que hacer. No sé si le contesté la pregunta al paciente, pero lo ideal es que sí tenga una calprotectina basal y tiene que hacerse calprotectinas de seguimiento. Doctor, ¿el IMSS lo está haciendo? No, el IMSS no la tiene dentro de su cuadro de estudios. Los laboratorios, de hecho ahorita, la calprotectina sí se hace en muchos laboratorios particulares, pero desafortunadamente pues es costosa. Creo que lo más accesible es aproximadamente alrededor de 3,000 pesos y en donde sale más barata es en Salud Digna, pero no salen muy confiables los resultados. De calprotectina. Ajá. Y entonces a nosotros a a todos los médicos en el IMSS privado, muchos de los laboratorios nos ayudan y nos regalan cupones que nosotros pues les damos al paciente para que no le cueste nada y se la puedan hacer.
Ujú. Pero ya ahorita hay mucha facilidad por medio de los laboratorios, son los que nos apoyan. Nosotros, o sea, en la asociación hay un convenio con unos laboratorios, no voy a decir el nombre, pero luego les compartimos número de convenios con varias marcas y sí salen en México, Ciudad de México, no sé, pero también hay en Tamaulipas, no sé si aquí en Monterrey ya hay esos laboratorios. Sale la cuantitativa en Ciudad de México alrededor de 1,100. Ah, pues sí. Muy accesible. ¿En la universidad? ¿Pero en la Universidad de Montemorelos o...? Mm. Grupo se llama Grupo AI, son los de biomédica de referencia, tienen UNICEF, circular, volar, luego se les compartió. ¿Pero es un convenio, perdón Beatriz, es un convenio por la asociación o...? Sí, que supuestamente hacen, no, pero sí hacen descuento. Uh-huh. Reducen el precio y hacen número de convenio. Miren, por ejemplo, esta información es muy valiosa. Entonces, digo, pues es bueno que todos sepan, porque sí, todos los pacientes deben de realizarse sus calprotectinas. Está en la página y sí lo mandamos por correo electrónico. Si están registrados en la base de datos, toda esta información de ya tenemos descuentos con estos laboratorios, ya, o sea, Qué bueno. De hecho, miren, lo que platicamos ahorita está ahí, o sea, de la importancia y de los valores de calprotectina, y que no es la única enfermedad. Por ejemplo, si un paciente tiene una infección por cualquier virus, o por cualquier bacteria o cualquier parásito, y eso produce erosiones o úlceras, pues va a salir elevada la calprotectina, y no es tanto por la actividad de la enfermedad inflamatoria. Entonces, pues obviamente vamos a hacerle endoscopías, que endoscopías nosotros lo mencionamos así como en forma general, obviamente es una ileocolonoscopía, que es muy importante, ese es otro tema, es muy importante que sea ileocolonoscopía. Hay veces que algunos no siempre entran a ilio en cuanto hacen la colono, y sobre todo cuando estamos haciendo el diagnóstico, es muy importante entrar a ilio para ver si está afectado y ayudarnos a descartar entre colitis ulcerosa y Crohn. Entonces, eso es muy importante. De hecho, el diagnóstico, de acuerdo a las guías internacionales, tienes que tomar cuando haces el diagnóstico biopsias de cada segmento por separado en un frasco. Ilion, ciego, colon ascendente, transverso, colon descendente, sigmoides y recto. Y entonces ya el patólogo pues ya va a ver en qué zona hay afectación o no. Las lesiones, pues yo creo que muchos de ustedes han visto sus colonoscopías. Pueden ser en colitis ulcerosa, son úlceras, que aquí no se ve la imagen típica, pero por ejemplo, en la primera foto de mero arriba, son úlceras longitudinales, serpentiginosas, largas, profundas, que esas son características del Crohn. En la colitis ulcerosa generalmente se ven puros puntitos blancos, redonditos, chiquitos, aproximadamente entre 2 a 3 milímetros, y ya cuando hay mucha actividad severa, pues son confluentes, se juntan todos y se hacen úlceras muy profundas. La de abajo, que se llama empedrado, eso es muy característico de la enfermedad de Crohn. Miren, por ejemplo, esta imagen habla, pues, cuando estamos nosotros ya pensando en una enfermedad de Crohn, aparte de las úlceras, ¿se alcanzan a ver que se ve un hoyito ahí arriba? Pues ese es un orificio de una fístula. Es difícil. Cuando las fístulas son muy pequeñas no se alcanzan a ver por la colonoscopía. Tenemos que hacer estudios de imagen. Si ya está muy grande, bueno, pues obviamente ya queda muy claro el diagnóstico. Ahí está el orificio. Y acá abajo a la derecha es una imagen de una estenosis. Es decir, que si nosotros cuando entramos, inflamos, metemos aire y vemos por redondito, se tiene que ver el colon, pero si está en un área reducido su calibre, a veces puedes batallar para pasar y hay veces que no pasas de plano con el colonoscopio y son áreas de estenosis. En la enfermedad de Crohn, por la naturaleza de la enfermedad, es más común que haya estenosis, pero en la colitis ulcerosa, de hecho, cuando vemos una estenosis, siempre estamos obligados a descartar que no se haya
complicado con un cáncer. Esto es las clasificaciones de la distribución de la enfermedad. O sea, cuando nos llega un paciente y decimos, ok, tiene CUSI, tiene Crohn, ¿qué tratamiento le voy a dar? Pues no nada más es por el diagnóstico. Parte de nuestra decisión es la severidad endoscópica, la extensión de la enfermedad. No es lo mismo un paciente que tiene 6 centímetros de recto afectado a un paciente que tiene pancolitis, o un paciente que tiene Crohn, que puede tener también pancolitis por Crohn y que puede tener pancolitis más puede tener intestino delgado, como se muestra acá a la derecha, puede tener varias áreas afectadas, puede tener más de 100 centímetros afectados de intestino delgado, que eso nos habla de una actividad muy severa de la enfermedad de Crohn. Todos los pacientes que tienen Crohn y que tienen afectación superior, puede haber Crohn en el esófago, puede haber en estómago, puede haber en duodeno y obviamente en todo el resto del intestino delgado. Y cuando es afectación superior, no me refiero a yeyuno e ilion, pero es del duodeno hacia arriba, generalmente es una comportación más agresiva de la enfermedad. Afortunadamente son casos raros. Entonces, si nosotros estamos sospechando, sobre todo en una enfermedad de Crohn, pues tenemos que hacer más estudios, como ya había mencionado. Estas radiografías de abdomen se hacen en todos los pacientes que se internan, a todos les tenemos que hacer radiografía para ver cómo está el colon, ver si no está dilatado o el intestino delgado. Pero como parte del estudio de diagnóstico, podemos hacer un tránsito que la verdad es que casi ya no se usa. Cuando yo era residente, pues sí lo usábamos mucho. Y por ejemplo, esta imagen de ahí, que es de la cuerda, es una imagen muy característica que desafortunadamente sí he tenido pacientes así, como decimos nosotros, de libro. Y las fistulografías, pues bueno, esas sí sirven porque nos ayuda a identificar el orificio fistuloso y ver que ese intestino está conectado con qué, con la vejiga, con el útero o con otra asa de intestino. Claro que ahora, en lugar de hacer fistulografías por tránsito o con enema, ya muchas veces se hace por medio de resonancia, que es más fidedigno. Estas son otras imágenes. Si se ven ahí, se ve claramente el signo de la cuerda y se ve acá el empedrado. Que el empedrado no significa que la mucosa, en lugar de estar lisita, pues está muy irregular con múltiples úlceras. Y existe otro estudio, sobre todo en enfermedad de Crohn, la cápsula endoscópica y la enteroscopía. Pero para poder hacer una cápsula endoscópica, sobre todo en aquellos pacientes que tienen sangrado, porque imagínense que tiene anemia, que tiene la albúmina muy baja, que tiene muchos síntomas, le hacemos una endoscopía y le hacemos una ileocolonoscopía y salen normales, no le encontramos nada. Y tiene una calprotectina elevada. Entonces, ese paciente tenemos que descartar obviamente enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa no, porque ya tenemos una colonoscopía normal. Y entonces es aquí donde aplica lo de la cápsula endoscópica, que nos permite evaluar los casi 7 metros de intestino delgado que tenemos, que es muchos metros. Pero, para poder hacer la cápsula, tenemos que hacer primeramente un estudio de imagen de forma obligatoria, ya sea una enteroresonancia o un enterotac. ¿Por qué creen? ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien ha escuchado? ¿No? ¿Alguien de ustedes le han hecho una cápsula endoscópica, de casualidad? ¿No? Bueno, acuérdense que dijimos que los pacientes que tienen Crohn desarrollan estenosis, ¿se acuerdan? Que se cierra la luz del intestino. Entonces, si el paciente tiene una estenosis y yo le doy una cápsula, que literal es como si fuera una cápsula, pero es una capsulota, o sea, más o menos como así. Entonces, si yo le doy una cápsula, se le puede quedar atorada ahí en el intestino y no va a pasar la estenosis porque está obstruido. Y entonces, si no sale esa cápsula y se queda ahí atorada, se llama cápsula retenida, el paciente se va a tener que operar para entrar y quitarle la cápsula. Por eso es muy importante hacer un estudio de imagen antes. Ahora, puede ser que le hagamos estudio de imagen, que no se vea la estenosis, porque a lo mejor no está muy clara y como que ya se puede quedar la cápsula retenida. Cualquier paciente que se hace cápsula puede tener ese riesgo. Pero bueno, por lo menos vamos más a la segura con medio del estudio de imagen. Y la enteroscopía es un endoscopio especial, no es el mismo, es uno más largo, que tiene 2 globitos o balones, el cual nos permite entrar por arriba por la boca y entrar a revisar el intestino delgado, llega a ilion, pero difícilmente va a llegar hasta el ilion distal. Y luego tenemos la enteroscopía anterógrada, que es por la boca. Y luego tenemos la enteroscopía retrógrada, que entramos por el ano, y se revisa pues obviamente de abajo hacia arriba,
pero también no van a llegar hasta arriba, hasta el estómago. Generalmente llegan a yeyuno, o incluso a ilion, si acaso, ilion proximal. La diferencia entre la cápsula y la enteroscopía, ¿alguien tiene idea cuál creen que es? O sea, la diferencia para el diagnóstico, o sea, ¿en qué nos ayuda más la enteroscopía que en la cápsula? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? ¿Qué? ¿Mande? ¿La cápsula es mejor? La cápsula es, pues, no es un estudio invasivo, digo, mientras no se te quede atorado, todo está muy bien. Y nos enseña todo el intestino. La ventaja que tiene la enteroscopía, que es un estudio que dura el doble de una colonoscopía, o sea, es más tardado, es que en la enteroscopía sí podemos tomar biopsias. Se toma la pinza, se toman las biopsias y se precisa el diagnóstico y se descartan diagnósticos diferenciales. Y también, por ejemplo, si una cápsula se queda retenida, se puede intentar entrar con la enteroscopía y sacar la cápsula. Entonces, esa es la ventaja. En cuanto, miren, ya ven, tengo un doctor que me ayuda mucho ahí. Los objetivos de tratamiento. Es muy importante que todos los pacientes sepan que cuando nosotros ya hicimos el diagnóstico, ya evaluamos la enfermedad, evaluamos la severidad, evaluamos la extensión, evaluamos si tiene manifestaciones o no, porque eso también es muy importante para decidir mi tratamiento. No es lo mismo que tenga puro CUSI a que tenga CUSI más espondilitis. Entonces, ya cuando evaluamos todo eso, ahora sí yo tengo que decir, ok, le voy a dar tal tratamiento, que puede ser tratamiento convencional o tratamiento estándar contra tratamiento biológico. Y cuando nosotros iniciamos el tratamiento, tenemos que definir muy claramente nuestros objetivos y platicarlos con ustedes. Es decir, primero, pues, ¿qué queremos? ¿Qué quiere? Bueno, ahora sí el médico, ¿no? ¿Qué quiere el paciente? Pues no tener diarrea, no tener sangrado, no doler la panza, sentirme bien, no tener debilidad, poder ir a trabajar normal. Eso es lo que quiere el paciente, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces eso obviamente que va a ser lo principal, lo primero, así, en corto plazo. Y eso lo debemos tener mínimo en 2 a 4 semanas. No a lo mejor al 100%, pero sí tiene que haber una mejoría notable. Si no hay mejoría, tenemos que hacer optimizar, es decir, aumentar las dosis del medicamento con el que estemos, o cambiar el tratamiento, o agregar otro tratamiento. ¿Ok? Entonces vamos a tener objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Yo tengo que definir al cuánto tiempo le voy a hacer la calprotectina, al cuánto tiempo le voy a hacer una colonoscopía, y si yo le voy a hacer una colonoscopía al año, yo espero que en un año ya no tenga nada, como si nunca hubiera tenido enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces sí tenemos que fijar los objetivos. Desafortunadamente no se puede en todos los casos, es una enfermedad difícil, pero ahorita hay muchos nuevos tratamientos, de hecho todavía están saliendo cada vez más. Digo, el año pasado aprobaron un medicamento y ahorita están a punto de aprobar otro más este año. Entonces la verdad es que ya tenemos mucho más recursos que al principio.